Hola Pericos, hola viewers, ¿qué tal estáis en este jueves 3 de abril, donde estamos esperando en unos instantes, como os adelanté hace una semana, que íbamos a tener hoy como invitado de excepción? Para mí es una de las entrevistas que más he querido hacer, a Quique Sánchez Flores. Toco madera, por supuesto, lo digo lo de tocar madera porque ya sabéis que a veces eh, el tema técnico y todo esto va por un lado y nosotros vamos por otro, pero que teóricamente empezaremos a -4. Así que a partir de ahora os voy a contar simplemente la última hora del equipo. Ha habido rueda de prensa de Manolo. Luego acabaremos, teóricamente me ha pedido Quique acabar sobre las 8:30, es decir, que tenemos 45 minutos. Espero que dé lo suficientemente sea suficientemente intenso todo para poder compartir esos 45 minutos con Kiko un poquito antes, si él se conecta un poco antes. Y luego, por supuesto, tendremos nuestra porra de cara al partido de mañana contra el Rayo Vallecano. Acordaros que empezamos a las 8, jugamos a las 9, que los dos únicos jugadores que son baja en principio por lesión son Grajera y Oliván, que ha reconocido Manolo González que la semana pasada no se llevó a Oliván por decisión técnica y que curiosamente el lunes se lesionó. Así que le quedan 7 partidos para renovar y quedan 10. Creo que está claro que mañana ya le quedarán solo, tendrá 2 opciones más y tengo la sensación, bueno, la sensación no, creo que todos tenemos claro que no va a seguir. Os voy a ir saludando, luego tendremos la porra al final de todo, así que no os vayáis. Manolonco, buenas tardes Javier y Pericos desde Castellar del Vallés, Malaquías 1900, le honra aplaudir en el minuto 21 cuando vino de visitante, Darcalfa que no se vaya por las ramas, Comodo 37, buena tarde. Luigi 2023, buenas tardes Javier. JGR49, buenas tardes. Dani May 23, vamos Javi. Rubén Mod 68, buenas tardes Javier y Pericadas desde el Congreso. Gelitox, buenas tardes Javier y a todos los pericos. Berto BR94, Iván ya no jugará más con la camiseta del Español. Bueno, yo no descarto que pueda jugar algún minuto, dependiendo de cómo va todo. Tony Soldevilla, bueno, ya estamos aquí. Se viene entrevista épica, RC Barna 21. Javi, ¿va a llover hoy? Mañana sí, pero hoy no lo sé. Hola, buenas, Javier, desde la Llagosta. La entrevista a Quique es por... No te entiendo a qué dices. No, es que no sé lo que dices. Preston 11, buenas tardes, amigos. Alex Soto 32, si ganamos mañana, ¿crees que podemos optar a algo más? Sí, la Champions. Coach Rej 80, buenas tardes desde Gracia. Jordi Paz, buenas tardes. Javier desde Creixell. Preston 11, buenas tardes, amigos. Tonino 5000, desde que pasó por aquí no ha vuelto a hacer nada destacable. Bueno, oye, cada uno tiene su punto de vista, su opinión sobre todas estas cosas. Y bueno, y ya os dije que empezábamos un poquito antes para poder estar pues más tiempo con Quique y que para mí, repito, es un placer enorme el poder estar con él. Un regalo la entrevista, Ogasa 90, Dánima 23, Javi, te sigo desde Madrid desde hace 3 años, muy duro ser perico aquí. Crisman 61, buenas tardes, Javi. Pacoca 73, expectante. David Gusis, llama Collet, sí. La llama 1900, que si la entrevista a Quique es por su posible llegada al club. No creo que con la actual propiedad Quique venga para aquí. Buenas tardes a todos. Estoy deseando escucharle. Angie RCD, 1313 Azul. Hola Javier. Eres muy grande. Juga Ponce. Buenas tardes, Javier. Ayer noche salió un audio tuyo en COPE, el penalti a Jofra. Sí, ya. Sé lo que me dijeron que pusieron los de Grupo Risa, eso de Real Club Deportivo Español 1, Comité de Árbitros 0. Creo que fue algo así lo que me han dicho. Me estoy haciendo famoso más por el tema del Grupo Risa del partidazo que por lo que estoy haciendo aquí. Me tendré que ir de aquí. Puyolín 74, buena tarde, Pericos. 195992, buena tarde a todos. Bazanero 82, buenas tardes, Javier. Beli de mi vida, buenas, Javier. Javelins 11, buenas tardes, Javi. Atento a la entrevista, espero que de 45 minutos, porque Quique suele extenderse en las respuestas. Bueno, no sé cómo va a ir. Repito que está previsto que él, yo le he dicho si podía conectarse un poquito antes, pero él tiene sus timings y estaba previsto a las 9 menos cuarto, a las 8 menos cuarto, perdón.
David Bajacier, la Javi, es cierto que Belly juega porque hay cláusula de penalización. Hombre, hay cláusula de penalización, pero yo no sé si juega 10 minutos, no creo que eso le cuente. Le puede contar a partir de los 45 minutos. Creo además que muchos jugadores tienen esa cláusula. A ver, Romero, Okral o Kumbula, esa cláusula la tienen superada totalmente, porque están jugando como titulares, pero otros jugadores no. Y es posible que el español, igual que cuando nosotros cedemos jugadores, también tienen penalización los otros equipos. Altovelo 75, buenas tardes, Javier. No creo que se moje mucho. Terborras, mañana ganamos. Barnil, buenas tardes a todos. Me acabo de conectar. Berto Guerrero 94, veremos qué tal se porta mañana Hernández. Bueno, es verdad. Quería comentaros que mañana nos pitan 2 canarios. Hernández de Las Palmas y Trujillo Suárez de Tenerife. Hernández fue el árbitro con el que ganamos por primera vez con él hace 2 temporadas en Vallecas, y Trujillo Suárez fue el del VAR que estuvo el otro día en el partido del Atlético de Madrid, que no quiso revisar ni el gol que marca el Atlético de Madrid ni tampoco el penalti a Jofra. Javier, una consulta. El gol que has comentado en radio de varios metros fuera de juego no fue de Mista, no, Mata. Juanín Mata. El autor del gol fue Mata. Emilio Bajaperico 21, soy viuda del faraón. Vaya tela, Maroto 889. Remate 23, Boa, mañana derrota con el Canario otra vez del Cerro no está mañana. Ah, como del Cerro. Ah, vale. Había entendido que mañana del Cerro mañana no va a estar. Jesús Molperico, buenas tardes, Pericos. Pacoca 73. ¿Cuándo viene Quique? Pues yo ya lo estoy esperando. A partir de ahora, él aparecerá. Espero que el árbitro que sea parcial y no nos perjudique. Gorrinakis baja a Cerdopoulos, a ver si cuenta la propuesta que le hicieron a Quique para fichar. Kadaswi, Oliván está sentenciado por la plantilla por algo que pasó la semana de San Sebastián. Rubén Mos 68, saludando. ¿Qué opinas de la designación arbitral? ¿Crees que tiene algo que ver con la pancarta? Nunca lo sabremos, Fútbolín 1900. Nunca lo sabremos. Cádiz Gías, buenas tardes desde Cádiz. Oigo todos los días tu programa en diferido cuando salgo a trabajar y voy a correr. Solo era para decirte que el otro día fue una delicia oír el programa con el sonido de la onda media. Ya, pero es un poco... A veces se te va, se te va. Alex Sala va loco porque lo fichemos. Hombre, él quería venir el año pasado, lo que pasa es que Garagarza no lo quiso. J. Manuel Migueles, Quique llama, Javier, igual me extiendo para la explicación. Creo que no harán más de 9 o 10 puntos los equipos implicados haciendo los mismos, nos salvamos. Ojalá. Formaría la amarilla de Puado. Formarían. ¿Qué es formarían? Supongo que dirás, provocarían. La onda media es una maravilla. Bazanero 82. A mí, la onda media es el inicio de Tiempo de Español. Y en Mallorca se escucha de maravilla. Y en muchas partes de Europa también. Es verdad que a lo mejor te vas a la calle Rocafort y no la escuchas. Es más HTRI, Javier Leyenda, el periodismo Perico. No, tampoco tanto. Periquín 65, ¿darías por bueno un empate mañana? Hombre, si ganamos en Vigo, sí. Pero lo que no. Yo prefiero, de los 2 partidos estos fuera de casa seguidos, ganar uno. Que es mejor ganar uno que empatar 2. Las Palmas va a notar mucho la ausencia de Zilesen, eso nos va bien, ya, pero Orcas, el portero que sustituyó el otro día a Zilesen, lo hizo bastante bien, Su corbita, gracias. Belis de mi vida, se tiene que ganar uno sí o sí. Un limón, forzarías. A ver, Martín estuvo creo que como 10 partidos sin amarilla y jugó todo y estaba a una. A ver, creo que la de Omar es más fácil de hacer, porque además es defensa y está Tejero. Así que vamos a ver. Javier, nos oye más en Madrid por ti, por el grupo Risa, que Mo y compañía. Ya veo que por lo menos hacemos un poco de proselitismo en todo esto también. Efime RCD, buenas tardes. ¿Qué ver mañana? ¿Mágico o trágico? A lo mejor ni mágico ni trágico. Empático.
Creo que Puado no debe. Omar sí. Una cadena no hace una prisión por lo de Orca. Va con H. Orcas va con H. Perico 75. Javier, ¿está nervioso por volver a ver aquí? Que no. Tengo ganas. Tengo ganas de poder hablar con él. Javelins 1-1-1. Tejer últimamente ni sale. Bueno, pues tendrá que salir algún día para jugar de lateral, teóricamente. Buena tarde desde Artesa de Segre, Pilar Perico 85, Gatén Alex Sala. Es mes que Javi Hernández. Es que son jugadores un poco distintos, ¿eh? El partido de mañana lo da en directo Gol TV, Santos de Lama, Perico Charlie. Hola Javi, buenas tardes. A ver qué dice Quique. Espero con muchas ganas. Eloy 93, 2 canarios para mañana. ¿Qué puede salir mal? Pues no lo sé, pero hasta podemos ganar mañana y todo. Y creo que, no, TV3 creo que mañana no da el partido. Creo que TV3 el partido no lo da mañana. No lo da, yo creo que no lo da. Dio el de Las Palmas aquella vez, acordaros, que perdimos 1-0 y ya está. Buenas, Javier y Pericada. Rafa baja 1963. Comuto 37. Sí, Sport 3 da el partido mañana. Pues no lo sabía. Lo dan en Gol TV, Perico Rapitén. Pero bueno, que es igual. Da lo mismo. Vosotros escucháis la radio. IFR79, la Javi, acerté la porra. Yo creo que eres suscriptor, ¿eh? Creo que te hice suscriptor por acertar el partido. El resultado del día del Atlético de Madrid. Creo que te nombré. Así que ya veremos qué pasa. Qué ganas de Quique, espero que no nos deje. No, Quique está ya por aquí. Así que, como está por aquí Quique, nos vamos a tomar una estrella y saludamos ya a Quique Sánchez Flores. Así que estar ya todos atentos, que por aquí tenemos a Quique y nos tomamos primero una estrella, porque es una entrevista estrella en el Twitch de Tiempo. Bueno, pues son las 7:44 y voy a saludar a Quique, que está por aquí ya. Quique, ¿qué tal? Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Tú no sabes la ilusión que me hace poderte tener aquí después de 7 años. 7 años, Quique. ¿Tan viejo nos hemos vuelto los dos ya o no? Un placer. La verdad es que el tiempo pasa volando y es un montón de tiempo, pero la verdad es que como si fuera ayer. O sea, realmente seguimos en la brecha y con muchas ganas de nuestro fútbol. Pues no sé si nos vemos igual, no nos vemos igual, Quique. Yo te veo igual que hace Sí, 7 sí. años. He visto. Sí. Estamos en una edad que ya vamos contra corriente y hay que estar en forma, hay que cuidar la mente, hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidarse porque entramos en edades donde vamos, ya te he dicho, contra corriente. Bueno, yo no sé si le hemos vendido el alma al diablo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos los dos. ¿Sabes, Quique, que es curioso todo, ¿no? Porque, de verdad, yo empecé el Twitch hace 2 años y medio y una de las entrevistas que más quería era contigo. Y te lo digo de verdad, para Agradezco, repasar un poco agradezco. tu paso por el Español, que ha sido un paso corto, porque para ti creo Sí, que fue más corto de lo que esperabas, pero fue sí. intenso. Bueno, fueron 2 años, Javier. Al final fueron 2 temporadas y que es lo que se trataba. Al final se hizo un contrato de 2 años y excepto 5 jornadas se cumplieron las dos temporadas. Yo el sentimiento que tengo de mi paso por Barcelona y por el Español con los Periquitos es de felicidad. No me queda otro recuerdo ni amargo, ni difícil, ni trabado. No. O sea, el recuerdo que yo tengo de esos 2 años. En el primero me divertí mucho, pero muchísimo. Creo que todo estaba a favor de obra. Y en el segundo, con sus dificultades, creo que se podía haber hecho más fácil. O sea, esa es la sensación que tengo, esa sensación de que nos pusimos palos en las ruedas durante la temporada, y una temporada que debía haber sido mucho más sencilla, era menos compleja que la primera, que el cambio radical que se dio en la primera no se llevó a término por muchas razones, pero bueno, básicamente
el objetivo se quedó cumplido, que era que el Español no tuviera grandes complicaciones en esas 2 temporadas, porque venían de años muy difíciles, donde había salvado la categoría in extremis en los últimos 2 años y bueno, pasamos a otro nivel. Bueno, antes de repasar un poco desde el inicio todo, me gustaría preguntarte si después de cuando tú llegas el primer año, hace ya 9 años de aquello, hace 9 años, Sí, sí, sí. ¿te podías imaginar que hemos bajado 2 veces a segunda, que estamos Mm, sufriendo, que han pasado mm, muchos entrenadores por aquí, muchos directores deportivos, muchos directores generales? Es decir, mm. ¿todo esto te lo podías imaginar? Bueno, no me lo podía imaginar, pero en la segunda temporada, cuando intuí que no se trabajaba en la misma dirección, esas cosas se pueden llegar a complicar más todavía. Y eso ha sucedido. Es una pena, porque yo viví una transformación de equipo sufridor los 2 últimos años. Lástima en un club tan histórico, tan bueno, con una afición, con un campo, con tantos años en el histórico de la liga tan arriba. Es una lástima encontrar el club que me encontré, pero al fin y al cabo tenía claro el potencial que tenía. Y yo creo que hubo un momento importante, que era finalizar nuestro primer año, la temporada 16-17. Hubo un año que con poco se podía haber dado un salto monumental, pero monumental, porque no se trataba de ir a por 12 jugadores o 15 como el primer año, se trataba de apuntalar con 4, no era más. Y creo que hubiese sido la continuación de haberse adaptado ya a un top 10, que es el que merece el Español, estar en un top 10 y a partir del top 10 que sucedan cosas. Pues supongo que en todo este relato que vamos a vivir de lo que fue tu paso por el español, habrá cosas que a lo mejor tengamos una opinión distinta, una versión distinta, ¿no? Seguro. Pero Sí. a mí me gustaría que dentro de esa capacidad que tenemos los dos de dialogar y de reflexionar, Quique, pudiéramos intentar que la gente supiera un poco todo lo que pasó. Porque para mí, ya de inicio, tú calificaste el segundo año como un proyecto fantasma. Y yo te Mm, digo que para mí el primer año ya no nació mm, bien. Y no nació bien y te voy a decir por qué. Porque en principio el elegido no eras tú el primero. El elegido era Paco Gémez, que lo eligió Ángel Gómez. Pero se produce algo que cambia todo, que es que alguien llama a no sé de qué manera, pero dicen, Quique se ha ido del Watford. Y ahí es cuando se produce tu llegada al español. mm. ¿Es verdad o no Bueno, es verdad? ¿Cómo se produce Javier, es más esa sencillo, llegada? porque al final, cuando tienes toda la información, es mejor. Yo entiendo que los protagonistas tienen un punto de vista que es el de lo que ocurre, y luego estáis vosotros, que sois los que contáis lo que sucede, pero que a veces no tenéis todos los datos. O sea, yo al final, cuando acabo mi contrato en el Watford, porque yo en Watford tengo un 1+1, hacemos una temporada extraordinaria, pero decidimos que no continuar. Entre las opciones que yo tenía aparece el español. Y a mí Ángel Gómez viene a Londres y me cuenta la verdad. Yo con Ángel Gómez trabajé extraordinariamente el primer año, y con Jordi Lardín trabajé extraordinariamente después también. Por cierto, qué pena que dos tipos con ese talento natural no tengan espacio a día de hoy en un club como el Español, tan necesitado de gente con talento e intuición natural. Y decía esto porque Ángel Gómez me lo explicó perfectamente. Vino a Londres, vino a mi casa y me dijo: mira, aquí que tú no eras quiero que sepas que tú no eras mi candidato, pero bueno, esto ha sucedido así. Ramón Ruber apretó mucho por mí. Yo no conocía a Ramón Ruber, había tenido una entrevista con él en Londres, pero no lo conocía personalmente hasta ese momento. Y a mí me pareció que las cosas se sucedieron de forma muy natural. Ramón Ruber apretó por mí, luego me llevaron a hablar con Mr. Chen en una entrevista día previo a la final de la Champions del Real Madrid Atlético de Madrid en Milán. Estuvimos hablando, ya Ángel Gómez aceptó que la decisión del club iba a ser que fuera yo, y llegado ese momento empezamos a trabajar mano a mano, codo a codo, hombro con hombro, de forma brutal hasta el último día de mercado. O sea, hasta el último día de mercado. Y esa temporada creo que se hizo el equipo suficiente como para que se produjera un cambio como se produjo, de quedar octavos y hacer 56, creo que fueron, 56, 58 puntos, no recuerdo ahora. Sí, sí. Entonces, bueno, es un cambio significativo en la forma de vivir de los aficionados periquitos, que se merecían una temporada ya por lo menos alejada de fantasmas del descenso, sí. Pero tú no sientes, porque yo lo que sé que es que Ángel Gómez hace una cosa, un equipo, y que Ramón Robert hace otra cosa.
porque a ti te dice Ramón Robert que hay una cantidad de dinero y no es verdad. Es decir, el tema Caicedo es el tema que marca un poco el proyecto. Es decir, Caicedo lo compra el Español unos meses antes, Caicedo tiene una oferta para irse del Español, Ramón Robert le dice que no se vaya antes de que tú vinieras y tú cuando llegas dices, yo no quiero a Caicedo, ¿es así o no es así? Entonces el club intenta vender a Caicedo y esto lo han contado tanto Ángel Gómez como el propio Caicedo, que él no entendió por qué se le compra y luego se le quiere vender. Y en ese proceso de que me quieren vender o no, se queda una parte de jugadores que tú querías y que no pueden venir porque no hay dinero No, suficiente. yo creo, Javier, que fue todo muy, muy sincero y que el proyecto del primer año no queda marcado, ni mucho menos al contrario. O sea, Ramón Ruber nos dice, nosotros tenemos tal budget, que eran aproximadamente creo que eran 15 millones de euros, y ahí tienen que caber los futbolistas que creáis necesarios. Nosotros hacemos una lista de jugadores que creemos que deben de ser baja en el club y otros que se deben quedar. Entonces hay un gap de unos 12 jugadores. Y nosotros sabemos, tanto Ángel como yo, que tenemos que meter 12 jugadores en 15 millones. Por eso tanto prestado, tanto cedido, tanto jugador libre, etcétera, etcétera. Pero no nos condiciona en absoluto Caicedo. De Caicedo tuvimos siempre la idea de que podía llegar a ser el 9 titular y que si no era un 9 titular sería un buen jugador, bueno, sería un grandísimo jugador para salir desde el banco. O sea, lo teníamos clarísimo. Como así fue. Es Tuvo un decir, momento de la temporada es que fue decir, perdona importante. aquí que entonces no es verdad que tú le dices a Ramón Robert, yo no quiero a Caicedo. No, 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 en ningún momento, que va en absoluto, no, no. No, no, vamos a ver, aquí estamos para contar la verdad y yo con el español no tengo Claro, absolutamente nada que por ocultar, no eso. tengo absolutamente nada que ocultar. Yo, los jugadores que estaban en esa lista de 12 jugadores que causaban baja, fui directamente responsable, junto con el director deportivo y con Ramón Ruber, de que le dimos la baja porque es una lista súper medida y sabiendo qué jugadores no seguían. En cambio, con respecto a los que entraban, hasta el día último del segundo del mercado de verano, que sabes que es 3 fechas después del comienzo de liga, estábamos en el club y estábamos trabajando permanentemente hasta la incorporación, como tú sabes, de Diego López, David López en el último momento, como se produjo. Diego Y López Diego Reyes, Reyes, y Diego Reyes, Diego, y Diego Diego Reyes. Reyes, no, David López fue antes. Diego Reyes, David López, sí, sí, Eran Diego Diego López, López y David Reyes. David vino antes. sí, Diego, sí, exacto. Y con Reyes y con Diego López esperando hasta el último momento en el club. Y todo fue totalmente así. Además, súper entregados, súper volcados, sin vacaciones. O sea, de Londres a Barcelona, de Barcelona constantemente hablando por teléfono con Ramón. Y Ramón, hay que decir, la figura de Ramón, que en ningún momento quiso tener opinión deportiva. Y además él lo dijo. Dijo, yo sé de números, pero yo no soy un directivo de fútbol. O sea, no es que sea un directivo de fútbol, no soy un director de fútbol. Por lo tanto, eso os lo dejo para director deportivo y para entrenador. Vosotros decidís, mientras a mí me quepan dentro del presupuesto, todo irá para adelante. Pero había que ajustarse un presupuesto. Entonces él, según nos iba diciendo, sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede, sí se puede, nosotros hicimos eso. Pero no Pues, sobraba nadie, de los que se quedaron no sobraba ya, no, absolutamente no, nadie. pero yo, a ver, yo te lo digo porque aquí Ángel Gómez ha venido también y ha Sí, contado lo que él vivió en aquel momento. Y Ángel Gómez sí, tenía fichados a Diego Reyes y a David López mucho sí, antes. Y es sí. Ramón Robert quien veta esos fichajes porque a ti te quiere dar Albiol. Por eso vienen más tarde. No, 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 hay una confusión importante en Pues eso, eso lo Javier. dijo No, Ángel no, Gómez, es decir, no, no, yo no, te cuento lo no, que han no, no, contado otros, no, no, hombre. Yo con Ángel además tengo una relación extraordinaria. O sea, yo con Sí, Ángel todavía lo me sé. escribo, después de 7 años, todavía me sigo escribiendo, igual que lo hago con Jordi Lardín, con el que incluso me veo, y tengo un cariño excepcional por los dos que hicieron un trabajo fantástico, pero no, no, al contrario. O sea, digamos que Raúl Albiol entra ya en la segunda temporada. O sea, cuando te hablo antes y te digo que la segunda temporada hubo 4 jugadores que queríamos apuntalar para que el equipo fuera un cohete, si queríamos pasar de la octava a aspirar a Europa y todo lo demás, pues a Raúl Albiol era protagonista en ese mercado, en el segundo año. En el segundo año Raúl Albiol, los nombres de Borja Valero, Eber Banega, Darder,
eran los nombres que nosotros habíamos manejado y que yo personalmente había manejado con los jugadores en llamadas, intentando asegurar que querían venir al Español. O sea, sí que había tenido conversaciones con estos jugadores, pero no... Hay que tener memoria, hay que tener memoria y te voy a No, acordar pero si yo no te digo mezclar, lo que has no contado mezclar una aquí temporada con también. la Es otra. decir, no, Ahora no, te no, suena, digo las pero dos temporadas. te puede sonar, ¿no, Javier? No, Lo no, que, no, no, no. ¿No Eso te lo suena? contó aquí Ah, que no me suena lo de Albiol la segunda temporada, pero sí. la primera también Ya. él lo querías. Tú también lo querías, Albiol, la primera temporada. Lo Puede que ser que pasa la que primera temporada también lo quisiera y a lo mejor puede ser, ¿eh? Lo que pasa es que yo el recuerdo que tengo de Albiol como estar más próximo al español fue el segundo año. Puede ser que de esos ya, primeros nombres del primer año puede suceder que estuvieran en la lista de centrales junto con David y con Diego y que de repente por cuestiones económicas claramente nos fuéramos hacia jugadores como Diego en vez de Raúl. Podría ser, ¿eh? Lo que pasa es que si ya pasó eso el primer año ya no tengo memoria para eso, porque no, por yo eso yo te digo lo lo que aquí ubico contó más también, ya. Sí, lo que sí, aquí y contó seguramente también salga. Ángel Gómez, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero yo sí, si fue así, ya no me acuerdo tanto porque lo ubico más en la segunda temporada donde sí que insistimos bastante, aunque Ángel ya no estuviera, pero insistimos mucho en que pudiera venir Raúl, sí, segundo año. Yo creo que tenemos un punto donde posiblemente discrepemos mucho, que es en la A ver. figura de Ramón Robert. En la figura de Ramón Robert. Ah, Yo creo bueno. que Ramón Robert te quiso contentar a ti, porque él se encontró un cargo que creo que le vino grande, se cargó el límite salarial y eso fue luego lo que pasó, que tuvo que llamar Chen otra vez a Perarnau para que volviera y arreglara el límite Perarnau, No lo porque sé, es Javier. lo Yo que pasó el no, primer año. no lo sé. El primer año lo que tenemos que dar, ser agradecidos a que la gente que trabajó con un empeño brutal, con una dedicación brutal. Cada uno se centró en sus cargos y sin querer pisar a nadie y lo que quisimos es realmente dar lo mejor de nosotros para tener una temporada tranquila y que no invadiéramos las zonas de descenso, tuviéramos peligro, etcétera, etcétera. Y al final eso se consiguió sin demasiadas alaracas. O sea, al final se consiguió bien, con jugadores expertos que dieron un excelente rendimiento, respetando la tradición del español de la cantera, porque recuerdo que esta temporada Aarón titular indiscutible, Roca muy titular, Melendo bastantes partidos jugados, Navarro una irrupción corta pero muy potente y teníamos esos 4 jugadores muy afianzados, que eran jugadores que ninguno en pretemporada estaba con nosotros con la vitola de que fueran a quedarse en el primer equipo, se quedaron todos. Y luego estaban asomando jugadores lesionados como Puado, como Javi, que estaba con un problema de la rodilla importante y estaba en el gimnasio, me lo encontraba prácticamente todos los días. Y Javi Puado, Pedrosa y Paul Lozano, que aparecían en un segundo plano porque eran un poquito más jóvenes que estos primeros. Y respetando lo que es la Academia del Español, con la fortaleza que tiene y la historia que tiene, pues también hubo tiempo para todo, para encajar gente que venía de fuera, gente de la casa, españoles, extranjeros, y hacer un equipo reconocible, donde la afición yo creo que ese primer año lo disfrutó mucho. De todo lo que trajiste o que hiciste el primer año, ¿te arrepientes de alguno? Me lo tendrías que recordar todos los nombres, Javier. Yo recuerdo Bueno, que te voy hablaba a mucho. dar dos nombres que posiblemente son los que marcan Vale, todo. De Michelis sí. y Álvaro Vázquez. Vale, pues mira, De Michelis no hizo daño a nadie porque De Michelis vino libre. Yo estuve en una entrevista con De Michelis y con Sister Piller. Había hablado con Monchi antes de hablar con De Michelis, le pedí, me asesoré con él, le dije, ¿tú crees que De Michelis está tal? Hace mucho que no lo veo tal. Venía como tercer, cuarto central, ¿te acuerdas? Venía como tercer, Sí. cuarto central, no, venía a rematar una plantilla, pero en una posición de central veterano, a aportar lo que fuera. Y él decía que venía bien, y cuando llegó no estaba bien y le costó muchísimo adaptarse, de tal modo que él profesionalmente, ¿te acuerdas que en enero dijo, bueno, ya no debo estar aquí, no, vio que no tenía posibilidades de rendir en español y se fue. Y Álvaro Vázquez, reconozco personalmente. Quique, te molestó que De Michelis jugara antes con Argentina que con el español? Los jugadores tenemos que tener la capacidad, Javier, de entenderlos.
No te puedes meter plenamente en la cabeza de un jugador para saber qué está pensando, ¿sabes? Sus opiniones, su opinión puede ser hoy una, depende de lo que le ocurra en algún momento determinado, puede ser otra, puede ser cambiante. Sabemos cómo son gente mucho más joven de lo que somos los entrenadores. Al final, no sé, al final a veces toman decisiones que no se entienden, pero en este caso yo creo que por la experiencia que tenía de Michelis, yo no llegué a poner en cuestión el comportamiento de Michelis, porque entre otras cosas en ese momento de Michelis no tenía importancia dentro de la plantilla a nivel cuantitativo y cualitativo, ya no era un jugador del que dependiera el equipo, por lo tanto eran decisiones que estaban en término, pero era un chico que se portó muy bien, era un chico que tenía mucha experiencia, podía haber hecho daño y no hizo ningún daño al vestuario. Y luego con Álvaro insistí mucho yo, porque yo recordaba a Álvaro que yo tuve en el Getafe hacía 4 años antes o algo así. Lo recuerdo un jugador muy fresco, con un gran desmarque, una tal. Me advirtieron en el club que probablemente no estaba tomando la decisión adecuada. Ojo con esto. Me dijeron, dice, Quique, no estamos tan convencidos de lo de Te lo Álvaro. dijo, te lo dijo Ángel Gómez, Sí, ¿verdad? me lo dijo Ángel. Sí, sí, me lo dijo Ángel Gómez. Y yo no estoy tan de acuerdo, pero si tú crees que le puedes sacar rendimiento, adelante. Ya te he dicho que mi relación con Ángel fue excelente, como fue con Lo sé, Jordi lo Martín sé, lo sé, después. lo sé, lo sé. Y bueno, pues el entrenador, hicimos 12, 11 o 12 fichajes, pues oye, pues salió mal Álvaro, pues si cuando estábamos haciendo nos dicen que de 12, 2 no van a cumplir, te diríamos, oye, 10 sobre 12 estamos en un 80, un 85%, estamos bien, Javier. Estamos bien porque luego había jugadores de riesgo como Piatti, que venía de lesiones, etcétera, etcétera, y que nos dieron Javi Fuego, nos dieron un rendimiento extraordinario, magnífico. Si buscabais rendimiento de unos jugadores Inmediato, de inicio, inmediato. Te tengo que hacer una inmediato. pregunta porque eso al final lo filtró el club y te lo tengo que preguntar, ¿eh? ¿El Sí. fichaje de Álvaro tiene algo que ver con el contencioso que tú tenías con el Getafe? No, por favor, que en absoluto. Yo no tenía ningún Yo te lo contencioso. pregunto con la libertad No, de que no, eso lo filtró por el club más favor, adelante. no, por el amor de Dios, no, no, por favor. Yo con el Getafe, además, que no tenía ningún contencioso. Yo con el Getafe, 4 años antes, lo único que hice es que le dije a Ángel Torres que no había cumplido la promesa de respetar la plantilla, porque yo entré en términos de salvar al equipo en la segunda vuelta, pero con la única condición de que no tocara ninguno de los 14 jugadores que teníamos. Y vendió a Samir en cuanto ganamos 3 partidos, entonces me enfadé, subí al despacho y le dije yo, la palabra me gusta cumplirla, a mí me parece que tú no la has cumplido. Se enfadó mucho conmigo, pero no nos debíamos nada, ni yo a él ni él a mí. Se enfadó mucho conmigo y luego al cabo de un mes dejó de enfadar y me seguía llamando y hablábamos y sin ningún problema. ¿No? Vale, vale. Yo con el Getafe he Quiero que tenido quede claro cero porque contacto. se habló de que había Hombre, un por favor, contencioso vía judicial por y favor, con el no, tema no, no, Álvaro quedó. no. No. No, él dijo, el presidente, cuando yo me fui, así como se enfadó mucho y dijo que me iba a llevar a los tribunales, tal y cual. Luego me llamó al cabo de un mes, pero un mes, hacía ya cuando estuve al español, hacía 4 años de eso, y al mes de irme en el Getafe me llamó y me dijo, bueno, venga, que siga, que la vida sigue, y que tal, y que somos amigos y que hemos estado mucho tiempo juntos, tal. O sea, que no, ningún contencioso de nada. Que va, que va. Yo ese tipo de Y cosas, Javier, por queda. ejemplo, ahora me estoy enterando de que, de que eso lo llegaste incluso a poner sobre la mesa, este asunto. Me Sí, estoy sí, por enterando eso te ahora. lo pregunto. Es decir, te lo estoy preguntando porque lo filtró el club lo filtró, claro. Pues yo te he preguntado Por lo favor, de Caicedo, te he preguntado por lo de favor. Álvaro Vázquez. Claro, No, hay cosas que por eso quería que pudiéramos hablar no, tranquilamente no. y que tú pudieras dar tu opinión, Pues es claro. fantástico, Javier, por esta ventana que metafóricamente aquí estamos. Esta ventana es fantástica para hablar cualquier duda que pueda tener, no sé, cualquier aficionado al fútbol, al español, cualquier cosa, porque vamos, sobre todo estamos hablando de algunas cosas. Yo creo que me acuerdo más o menos de todas, pero puede ser que algunas no las ubique en el tiempo, como hemos hecho con lo de Albiol, que yo lo ubicaba más en el segundo año, que fue, pero que en el primer año, si estuvo encima de la mesa, pues me acuerdo menos, porque las opciones Sí, estuvo que encima de la luego... mesa, pero sí que fue el segundo año que yo te contaré Claro, claro. una anécdota de Nápoles, Sí, del sí, sí. partido con el Nápoles. Sí, 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 Bueno, sí. De Nápoles me acuerdo bastante de ese acaba, partido. acabamos octavos. Yo creo que el club tenía un proyecto que era primer año octavos, segundo año Europa, tercer año Champions. ¿Te Sí, acuerdas, Quique? sí, sí, Bueno, sí, sí, sí. yo dejé de hablarme con Ramón Robert por muchos motivos y yo le Ujú. dije un día, Ramón, si quedamos octavos, con la ficha que tienen los jugadores, el año siguiente
no vamos a poder fichar nada. Y así fue, porque nos fuimos del límite salarial, Quique, nos fuimos. Bueno, bien, si es así, así se Claro, demostró. O sea, no hay, no hay claro, nada, no hay nada mucho más que decir. Si el segundo tiempo no hubo límite salarial, es algo que se quedó certificado con la siguiente plantilla, que fue inferior a la primera. O sea, no. Lo que pasa que en vez de subir el nivel de exigencia para un grupo que va a ser peor, hay que ser claros, hay que ser igual de normales y hay que ser igual de carnales. Cuando uno dice, no, hemos subido el nivel de plantilla, hay que subir los objetivos, hemos bajado el nivel de plantilla, puede ser que los objetivos desciendan. No pasa nada. claro, claro. Es que Los objetivos sean. claro, Pero el problema hay que fue ser ese, valiente a la Quique. hora de, claro, porque Sí, lo claro, que pero es pasa, que no se lo que fue no puede ser el valiente, entrenador es el Quique. portavoz, lo que no puede ser el entrenador Claro, es el portavoz de todo eso, ¿sabes? claro, es que estamos igual en los últimos años. El entrenador se convierte en el portavoz del club. Claro, Pues porque, y mal, mal. fíjate que en aquel momento Mao, que ahora es director general, Mm, era el traductor solo cuando tú llegas. mm. Es decir, y fíjate dónde ha llegado hasta ahora. Por lo tanto, te digo que, Bueno, claro, porque a ti no te sorprende, Quique, que aparezca la figura de Perarnau y que Perarnau os diga, no, no, Albiol, Mariano, Vanega, tal, nada, olvidaros. ¿No te sorprendió el segundo año que pasara todo esto? mm, bueno, decirte, como has hablado de Mao, decirte de Mao que fue una persona, y que creo que es una persona muy válida. O sea, es una buena persona, es un tipo súper educado, es un hombre que con nosotros siempre estuvo muy cercano. Todo lo lejos que está la propiedad, como bien sabéis, lamentablemente, pues esta persona es una persona cercana a los puestos, es una persona que está que con la gente que trabaja para el español da la cara, otra cosa es no sé cómo se expresa hacia afuera, no tengo ni idea, pero yo la sensación que tuve con Mao es que nos daba el afecto necesario para que nos sintiéramos bien, que creo que es importante para Bueno, cualquier cuerpo técnico y para cualquier jugador y para cualquier cosa. Y a bueno, yo partir de creo que ahí ha cambiado dices, mucho el tema después de 7 años, pero bueno, es tu opinión claro, sobre una claro, claro. persona. Claro, ahora Javier, yo la que ahí, tenemos ahora es Javier, yo totalmente distinta, Quique. Ahora ya. te hablo hace de 8 años. Ya, Te ya, hablo hace ya, 8 años. Todos Pero podemos llegar a cambiar mucho. por eso, entonces llega el segundo año, viene Perarnau, dice que hay que Sí. bajar el nivel y es Mm. cuando tú te sientes, entre comillas, engañado. No, yo no me siento nunca engañado. Yo lo que me siento es que el proyecto que visualizamos en Londres, hablando del español, y el proyecto que yo elegí, porque es un proyecto elegido, entre otros proyectos buenos que había después de salir de Watford, yo me decanto por un equipo que considero histórico, que me sé alineaciones de hace 1000 años, o sea, que he conocido jugadores en persona como Daniel Solsona, como Glaría, de otras épocas. O sea, tengo recuerdos magníficos de muchos años antes. Mi padre era amigo de muchos de estos jugadores y yo me decanto por un club que tiene una gran afición, que tiene un estadio precioso, etcétera, etcétera, y me decanto pensando cuál va a ser el objetivo. ¿Cuál va a ser el objetivo de crecimiento para que todos nos hagamos un poco más fuertes con el tiempo? Pero no la fuerza en la de desempeñar un cargo, ni de mandar en nada que no sea tu cargo. Simplemente en el crecimiento que todo entrenador quiere tener con cualquier club en el que trabaja. Y yo me di cuenta que ese segundo año el crecimiento, quizá porque ya habíamos puesto el listón bastante alto, con 58, 56 puntos octavos, si no teníamos una mejora de plantilla no íbamos a poder conseguir esos puntos y más, porque ya meterse en Europa ya supone irte a 60 y pico puntos, y 60 y pico puntos son los que hacía yo con el Atlético de Madrid o con el Valencia. Y somos el español que veníamos de donde veníamos. Entonces yo ya no asumí, pero sí que percibí que podíamos tener dificultades en la segunda temporada por la conformación de plantilla, que es una conformación muy Pero diferente a la la que conformación hubiésemos de deseado. plantilla, Quique, venía marcada por el límite salarial. Por eso Totalmente, sí, sí. Chen No hay llama nada otra que vez decir. a Perarnau y le dice, Sí, hey, hay que poner esto. Y ya ahí se sí, sentencia sí. Mm, definitivamente a Ramón Robert. Entonces, yo recuerdo el día del Nápoles que yo te ujú, pregunto si eres feliz y tú me ujú. dices que no. Tú en aquel Ya, momento, ¿por qué no te fuiste? Porque yo te hice un audio y te dije, Quique, si te vas, te entenderé. ya. Pues ¿Por qué no porque, lo mira, hiciste, Quique, en aquel momento? no, porque no me parecía que era muy cobarde hacer eso. O sea, hubiera pensado que es muy cobarde un proyecto en el que las cosas han ido bien el primer año, de repente dejar porque el club de repente no puede alcanzar
los fichajes que uno desea. O sea, al final los clubes dan vueltas, los clubes de repente piensan que pueden hacer un tipo de trayectoria y al final se frenan, como tú bien dices, simplemente porque el primer año excedemos el límite y el segundo ya de repente ya no podemos seguir con ese crecimiento. Pero, hombre, tengo que tener la valentía de saber que si con el primer año he podido al menos hacer una temporada algo más que decente, creemos que por lo menos repetir eso sí. Lo que pasa es lo que no vamos a conseguir, y es lo que me entristecía, lo que no vamos a poder conseguir es lo siguiente paso. Y yo sé que ese segundo paso, sé que a nivel ambiente se va a tratar. O sea, porque tú lo sabes, Javier, que aunque yo diga el equipo este año, yo no puedo decir el equipo este año es peor y además vamos a quedar peor. Es que ese mensaje, como lo ves, estás fastidiado. ¿Sabes? Pero a mí se me nota, porque yo soy un tipo emocional. Hombre, No, por sí, eso emocionalmente, cuando tú dices no soy sí, feliz, yo pensé, lo mejor sí. es que lo Bueno, es dejes, que porque justamente estaba respondiendo a la pregunta de si en ese momento era feliz. Y en ese momento no era feliz porque vi venir el Toro. O sea, el Toro lo vi venir porque estábamos jugando en Nápoles con Diop, ¿no era? De Diop sí, de central. Creo que era Diop y creo que era un Mario Hermoso que no había jugado ningún partido en primera división todavía. Entonces, claro, estaba pensando, es que dentro de una semana empezamos la liga, empezamos en Sevilla, ¿te acuerdas que empatamos a 1? Creo que fue el primer partido. Y bueno, yo pensaba que Diego Reyes no se había quedado, que era una de mis pero tú prioridades sabes por también. qué no se quedó Diego. ¿Tú querías a Diego Reyes? Claro, eso lo sabe, yo creo que lo sabéis todos, ¿no? Bueno, ¿tú sabes lo que hizo Ramón Robert con Diego Reyes? No, pero yo no quiero ir en contra de Sí, nadie, no, no, Javier. no, 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 te lo digo porque nos No, no, motiva a no quiero todos. que Es me hables decir, mal de nadie aquí delante. no, 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 que Quique, no, no no, me gusta. a ver, déjame que No me cuente. gusta que nos Diego, posicionemos, Javier. No me gusta que nos no, pero es que es posicionemos. así. No, déjame, es que Diego Reyes tenía una cláusula de compra que acababa el 31 de mayo. Y como él no podía ofrecértelo, dijo que la cláusula acababa el 30 de junio. Y vino su Ya, representante y dijo, pero si la cláusula ya no la podéis hacer. Si se hubiera ya. fichado a Diego Reyes cuando en su momento el primer año lo quiso Ángel y Ramón lo bloquea el tema, nos hubiera salido por la mitad. Por cierto, me acaba de enviar un mensaje Ángel Gómez dándote un Sí, abrazo, para que veas sí, tú que está lo pendiente quiero, de todo. lo quiero mucho. Ya le he dicho que Ángel y Jordi, que también lo quiero mucho, los admiro mucho como personas y como talentos, porque tienen talento para lo suyo, tienen muy buen talento para lo suyo y mucha Pero intuición. para que veas el tema Diego Reyes cómo fue. Porque yo creo que a veces desde dentro tú lo ves de una perspectiva y desde fuera hay unos inputs que te van diciendo ojo y porque hay otras personas que están alrededor. Entonces, cuando llega Perarnau, Ramón Robert, ahí muere definitivamente. Ujú, Muere. Y ujú. entonces, ¿qué pasa? Que Sí, pero en enero se lo cargan. En enero a Ramón Robert se lo cargan. sí, Javier, pero lo de Diego lo sabía, ¿eh? O sea, lo de Diego en pretemporada, sé que ocurre eso con las fechas, ¿eh? O sea, yo me lo explican y lo acabo entendiendo, no pasa nada, se acabo entendiendo. Me duele porque me parece que el tándem que hacía con David Con López David. era maravilloso, tenían un buen pie los dos, magnífico, y cualquier equipo que se precie, que quiere jugar bien, pues tiene que tener ya desde atrás jugadores que jueguen, tengan un buen manejo con la pelota. A mí me lo parece. Y a mí me parece que yo cuando acabo las temporadas en los clubes siempre hago resúmenes, no solo me gusta dar reports para la gente del club técnico-táctico, sino que también me gusta hacer vídeos de lo que ha sido la temporada y las evoluciones que ha tenido el equipo, etcétera, etcétera. Y cuando con los años he ido analizando aquel equipo del Español, claro, cuando veía la salida de la pelota y veías que David López con un pase se limpiaba 2 líneas de presión, o cuando Diego Reyes también con un pase se limpiaba 2 líneas de presión y encontraba Jurado, o encontraba el segundo de Arder, decías, bueno, claro, es que así es más fácil con este tipo de jugadores. ¿No te sorprendió, Quique, el cese de Ángel Gómez 3 meses después? Sí, yo, claro, había trabajado con él, ya te digo, hombro con hombro durante, bueno, es que él lo sabe, además él lo puede decir, que es que estuvimos, yo no sé qué fecha es, 31 de agosto, ¿no? Es la última fecha de la Sí, no ventana, sé, o pues, 31 de agosto, sí, más o o menos el sería. 6 de septiembre, no lo sé, pero es que yo estaba en las oficinas del club a las 12 de la noche con nuestro querido delegado y estábamos ahí sentados y hablando y con unas prisas por todos lados tremendas. Y estábamos allí
que esperando a que se concretara la plantilla, porque todos habíamos empujado mucho para cerrar esa, y muy ilusionados con esa temporada, con ese año. Y claro que me sorprendió, también me sorprendió luego lo del Ardín y bueno, y a Ramón, sea lo que sea de Ramón, el tiempo que estuvo conmigo, yo creo que a mí no me engañó, yo creo que fue un tipo que me fue dando lo que prometió. A lo mejor ese fue su problema, pero si realmente te comprometes con un entrenador que además no tiene un proyecto, sino que a lo mejor tiene 2, 3 proyectos y se compromete contigo porque le dices que el proyecto va a ser este, a lo mejor hay un cierto compromiso también de que ese proyecto sea realmente el que se ha vendido. Entonces, al final, no sé, hay un contraste de cosas, de asuntos que también lo puedo entender que en un momento dado, pues bueno, que te acabes pillando los dedos o que hagas mal las cuentas o cualquier cosa de esas, no sé, puedo No, entenderlo, pero no claro, sé. al final ocurre lo que ocurre, que tú te sientes como, entre comillas, o sin comillas, defraudado por el proyecto que te habían vendido, por todo, y pasa todo lo que pasa. Que no Bueno, se yo al final, cumple. en el segundo año yo creo que lo que hice fue tirar para adelante, o sea, creo que vinieron también algunos buenos jugadores, creo que también, eh, por decirte una cosa, creo que la clave del segundo año fue que la fuerza que había en la dirección deportiva, y hablo ahora exclusivamente de la fuerza del entrenador, pues creo que la fuerza se puso en otro lado, se puso más en el vestuario que en el entrenador. Y yo creo que nos había ido muy bien el primer año, teniendo la fuerza en el entrenador y también en los jugadores. Pero el segundo año se puso más la fuerza en los jugadores y a lo mejor también en el entrenador. Y yo creo que ese cambio, esa deriva, no fue del todo tan positiva. Es mi sensación, ¿eh? Es una sensación que he tenido, más luego decisiones, evidentemente, que a veces se toman de la temporada, que a veces suman más y otras que suman menos. También puede ser. Bueno, Quique, después de 7, 8 años, ¿puedes explicar lo del Stoke City? Bueno, eso es sencillo de explicar, pero hay que ser honestos en esta vida. Y vamos a ver, no me gustaba la deriva que había tomado la temporada. Ya por el mes de noviembre, diciembre, ya la deriva no estaba complicada y a veces un poco inentendible, porque había habido alguna protesta en algún partido muy dedicada al entrenador cuando el equipo estaba relativamente bien. Estaba cómodo en la liga, no estaba cumpliendo ese top 10 completamente, pero se movía en el 10, en el 11, en el 12, en el 8, en el 9. Y éramos competitivos, porque tú sabes que cogimos en el mes de enero o febrero, ya a finales de diciembre ganamos al Atlético de Madrid, en el mes de enero ganamos al Real Madrid, en el mes de enero ganamos al Barcelona en la Copa del Rey, casi le ganamos en Liga otra vez porque empatamos a uno, nos empataron en minutos finales, ¿te acuerdas? El equipo estaba Sí, sí. competitivo, pero había una protesta bastante localizada, enfocada en la grada. Entonces yo no entendí muy bien por qué eso ocurría. Entonces, como tampoco indagué mucho, al final pasó que vinieron los ingleses, yo tenía muy reciente el paso por la Premier, que había sido exitoso y era del año anterior, y entonces hablé con los dirigentes del club, con Óscar Perarnau, hablé con Jordi Lardín y hablé con algún miembro de la Junta y le dije, pues mire, Que era tal y como está la Carlos situación. García Pon, que estabais en Carlos Valencia, que García jugamos el Pons, partido sí, de sí, sí. Copa con el Hablé con Levante. ellos, hablé con ellos y les dije, mira, tal y como está la situación, yo creo que lo mejor es que para estar con esta sensación de que el que puede sobrar soy yo, pues vamos a hacerlo bien. Yo os lo digo con tiempo, o sea, con tiempo os lo digo que va a haber esto, hay una oferta, está encima de la mesa, vosotros si tenéis un entrenador me lo comunicáis y yo me marcho. Y no pasa absolutamente nada. Hemos hecho el primer año, hemos cumplido con el objetivo, el segundo estamos ahí que no sabemos todavía si lo cumpliremos o no, y es el momento de poder hacer esto. Y era un momento donde el equipo estaba muy bien, porque el equipo, te digo, veníamos de ganar a todos los grandes y éramos competitivos. Y pasó esto y bueno, y estábamos reunidos para hacerlo del stock, lo sabían todos. De hecho, Óscar Perarnau y Jordi Lardín me habían dicho quién sería el nuevo entrenador del Español. O sea, lo tenían Xavi Gracia. decidido. Xavi Sí, Gracia. Javi García, lo teníamos clarísimo y yo estaba muy tranquilo porque estaba diciendo, bueno, si ellos lo tienen tan claro, no pasa absolutamente nada. O sea, va a ser un relevo muy natural y en el que yo me voy a ir, si soy el que molesto, me voy, no molesto a nadie más y ellos van a hacer el cambio con Javi García, que lo tenían más que decidido que sería así. Entonces, no era nada tan raro. Ahí todo lo que pasó Sí, es sí, que pero tú los en aquel momento agentes... es verdad, Quique, que nos tratasteis un poco de que nos estamos inventando las cosas.
No, yo no, mira, hay una Sí, cosa, Javier. en la rueda de prensa del partido de Levante te lo Sí, preguntamos y tú sí, dijiste, no hay nada de esto, todo, lo más importante Javier, es el partido de... pero Claro, entiende una cosa, Javier. Vamos a ver, esto, si se hubiese llegado a producir, esto se hubiese explicado muy bien, porque te lo estoy explicando yo ahora de forma muy natural, claro, y te lo hubiese por explicado eso. tanto Jordi Lardín como Óscar Perarnau, lo hubieran explicado de forma súper normal y súper, oye, pues como pasó con Bielsa en su día, ¿te acuerdas? Estaba Sí, sí, Bielsa, sí. él tomó la decisión de irse porque le vino una situación que él estaba dispuesto y pensaba que no le hacía daño al equipo haciéndolo, y Bielsa lo hizo y el español tuvo un relevo. Pues esto hubiese sido una cosa muy parecida y bien explicada y bien atendida, sin sorpresas para los dirigentes ni para los directivos del directores deportivos ni director general del español. O sea, estaba más que hablado y requete hablado. Lo que pasa que yo, hasta que las cosas no se concretan, si se hubiese concretado, Javier, hubiese salido en rueda de prensa, lo hubiese explicado y no hubiera pasado absolutamente nada. Lo que pasa es que no pasó. ¿Qué pasó? Que cuando volví de jugar en Copa del Rey contra el Levante, el partido que nos dio la clasificación, creo que ganamos 0-2, cuando Sí, volvimos de sí. ese partido, se habían levantado de la silla los que estaban los que estaban en conversaciones con el stock, se habían levantado de la silla. Yo les dije que eso no podía acabar así, que esto se tenía que finalizar una vez que había empezado, no había vuelta atrás, y se levantaron. Como se levantaron de la silla, no el stock, se levantaron los agentes que iban en nombre mío, se levantaron de la mesa porque no les gustó algo, y dije, pues muy mal, habéis hecho muy mal porque nosotros ya habíamos hablado con el español, estas cosas estaban preparadísimas ya para que todo Y tú saliera tenías claro que te bien. ibas, Quique, entonces, lo tenías claro que Sí, te sí, ibas. yo tenía claro que me iba, sí, porque yo hay cosas que no puedo entender. O sea, yo si vamos, el club viene de ser octavo, si es competitivo, si el año siguiente tenemos peor plantilla, pero estamos más o menos rindiendo en unas constantes vitales bien, no entiendo que yo sea protagonista de uno o dos partidos donde la grada me mira a mí, parte de la grada me mira a mí. Yo no lo veo lógico, no me veo reflejado en eso. Entonces yo, si me piensan que yo soy culpable de cualquier cosa, antes de que las cosas vayan a peor, yo era el momento para irse perfecto de decir, pues mira, no pasa nada. Si el que sobra en el proyecto soy yo, me echo a un lado, que venga otro que os guste más y no pasa absolutamente nada. Y yo creo que era la oportunidad perfecta para poderlo hacer. Lamentablemente no ocurrió y creo que Pero evidentemente fue... tú ya te viste que te iban a echar antes de acabar la temporada en aquel momento, cuando Bueno, tú claro, les dices, porque tú evidentemente. les dices entonces, oye, al final me quedo, ¿qué pasa? No, bueno, es que no fue al final, me quedo. Entonces, yo le expliqué a ellos la situación tal y como fue exactamente. O sea, la situación es así. Yo me he ido a jugar la Copa del Rey sabiendo que todo está acordado, pero cuando volví ya no está acordado. Pues entonces os comunico que la situación es esta. Pero claro, evidentemente es como dejar la relación con el club, es dejarla tocada y casi hundida. O sea, la relación ya... y además, evidentemente, los aficionados saben que esto pasó, porque esto se contó en su momento que estaba pasando y que podía pasar. Entonces, Bueno, pero es algo Quique, que no lo contó como nadie, que ¿eh? se rompe. Javier, El club no lo se contó rompió tampoco, algo. ¿eh? Ya, pero el club no No, pero contó nada tampoco, ¿eh? no, pero se rompió algo. Ahí se rompió algo, bien con la afición, bien como se rompió con el club, bien que se rompió algo y a partir de ahí ya se distorsionó bastante todo y ya fue incómodo, ya fue bastante incómodo. Y se produce tu cese. ¿Cómo te llega a ti todo esto del cese a falta de 5 Bueno, jornadas? yo sinceramente, no sé, me dijeron que tenía que ir al despacho de uno de los directivos, que tenía un despacho de derecho, no sé quién podía ser. Rousseau, puede ser Rousseau, ¿no? El abogado Sí, Rousseau. 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 Rousseau me convocó a mí y luego convocó al poco tiempo, a la media hora, a la hora, convocó a Jordi Lardín y tomó la decisión con los dos. Bueno, no sé, yo, pasado el tiempo, pues las cosas pasaron así, pero a mí, por ejemplo, nunca debería haber aceptado esa reunión en el despacho de un directivo, lo tenía que haber hecho en cualquiera de los lugares que corresponden al club, que son del club, bien sea la ciudad deportiva, bien sea el estadio, tal, lo tenía que haber hecho así. A mí me pareció que aquello era un despliegue de autoridad absolutamente innecesario, llegar a tener que ir a
al despacho de abogados de un directivo, me pareció que era una cosa absolutamente anacrónica, que no tenía nada que ver con el momento ni tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo. Si queremos cesar a un entrenador del Español, hagámoslo en los espacios que corresponden al Real Club Deportivo Español. Me pareció todo muy absurdo. Y bueno, también pienso que faltaban 6 partidos y que no hubiera pasado nada si hubiéramos acabado la temporada. También lo pienso. Pero bueno, decisiones que se toman, hay que aceptarlas y ya está, no pasa nada. ¿Tú sigues pensando que lo del proyecto Fantasma Famoso, Quique, que es lo que estamos viviendo ahora, que al cabo de 7 años hemos bajado 2 veces y todo eso? Es decir, no sé si por eso te he preguntado al principio si tenía la sensación de arrepentirte de algo, de decir, ostras, creo que No, no tenía vamos que a haber ver. hecho eso. Mira, Javier, cuando estábamos en el Español, nos dijimos muchas veces entre Alberto Giraldez, Antonio Díaz, entre Juan Carlos Oliva, yo, hablábamos mucho y decíamos siempre, qué buen club el Español para estar, qué buen club el Español para trabajar, qué buen club el Español, porque lo pensábamos. Pensamos que teníamos un excelente club, una buena afición, una historia detrás del club, un objetivo clarísimo, una ciudad maravillosa. O sea, qué buen club, lo decíamos y lo repetíamos constantemente. O sea, luego las cosas no salen como uno quiere o no se acaban materializando como uno las había visualizado, pero siempre hemos dicho eso, qué buen club para estar, qué buen club para trabajar y qué bien. La lástima es que no se acabó extendiendo en el tiempo porque, claro, yo creo que todo esto habría sido evitable. La lástima y Pero tú ocurre, y ha pasado con el Valencia. Javier, mira, cuando con el Valencia ha pasado y ha pasado con el Español también. Estás a veces en momentos buenos donde no eres capaz de razonar ni de racionalizar el estado del equipo y del club en el que estás, ¿sabes? Y ahora ya no hablo por mí, pero también hablo por vosotros, los medios de comunicación, hablo por la afición. Yo voy a Barcelona y me encuentro gente español, periquitos por la calle, y me dice, oye, Quique, fueron buenos tiempos aquellos y tal y cual, claro, porque no los relacionan como tiempos de crisis, no los relacionan como con tiempos de descenso o con tiempos de estar con el agua al cuello todo el tiempo, ¿sabes? Entonces hay una perspectiva, yo creo, general de que fueron 2 años en los que realmente allí no se pasaron apuros. ¿Se podría haber hecho mejor? Sí, probablemente, pero no fueron momentos de apuro ni momentos de dificultades grandes. Al contrario, nos estábamos preguntando si realmente podíamos hacer más, si octavo no era suficiente y Europa sí que era el objetivo, ¿sabes? Ya, por eso siempre he tenido esa sensación, Quique, que tú vienes con muchas ganas, con mucha ilusión, y lo he dicho siempre, independientemente de cosas que a lo mejor yo no puedo estar de acuerdo con lo que se Sí. pudieran hacer, pero este proyecto ya nace muerto, de verdad, nace muerto desde el Claro. primer año, porque se cargan un límite salarial que tú no tienes nada que ver en el tema, porque si un jugador dice yo quiero cobrar 3 kilos y el club dice vale, pues 3 millones, Ya. ellos se genera una sinergia de venga, a pagar, a pagar, a pagar, y claro, llega un Mm. momento que al año siguiente, que es el año del crecimiento de verdad, que es el año que tenemos que ir a Europa, te Ya. viene Per Arnau, que se había ido un año y pico antes, que era la persona que recomendaba todo a Chen, y resulta que te dice, no, aquí se acaba todo. Claro, Ya. Bueno, al esto final eso. ya, pero esto también ha pasado con Rubi, Quique. Ya. Con Rubi nos Ya. metemos en Europa y llega otro, ya no está a Perarnau, lo apartan, viene Rufete, Rufete se hace el poder de todo y dice, Ya. pues nada, ahora me lo cargo todo. Ya. Y de poder estar en Europa tranquilamente Ya. y mejorar, acabamos en segunda división, Quique. Ya. Acabamos en segunda. Bueno, sobre todo, Javier, yo lo que no he entendido nunca son las luchas de poderes, ¿sabes? Yo cuando alineo un club en una dirección o me imagino un club con un objetivo, a mí lo que me sobran sobre todo son las luchas de poderes, ¿sabes? O sea, no distingo entre lo que es propiedad, dirección deportiva o dirección deportivo, entrenador, jugadores. O sea, yo creo que ahí tiene que haber una alineación bastante clara, un alineamiento de decir, no, o sea, aquí no hay nada superior al club. Todos estamos por debajo del club y todos estamos unidos y todos estamos alineados en un objetivo. Y ya está, y todo lo que se salga de ahí y luchas de poder y que quiere mandar, es que eso me ha parecido siempre muy absurdo, Javier, muy absurdo. Ya, ¿Quién pero quiere aquí, mandar y lo que quién? aquí lo que está pasando. Es decir, y contigo pasó la lucha de poder,
de Ramón Robert con Ángel Gómez. Ángel Gómez se lo carga porque le había prometido a Lardín que iba a ser director deportivo. Y eso fue lo que pasó, Quique. Y luego Ya, cuando pero llega esas cosas, Perarnau, ya, pero es que es así. Por ya, eso, pero en cuando pasan esas medio, cosas, pero todo eso que pasa cuando realmente ya tienes un proyecto lanzado y ya tienes un proyecto clarísimo de dónde quieres estar y sobre todo cuando vienes huyendo de descensos. O sea, Javier, porque yo no lo viví, pero tú sí que sabes que la temporada sí, claro que lo 15 sé, lo sé. 15-16, que yo estaba en Watford disfrutando, vosotros la salvasteis de milagro. Yo, de hecho, preguntaba, Sí, digo, ¿cómo se sí. puede salvar un equipo encajando casi 80 goles, que había encajado casi 80 goles, ¿sabes? Y dije, ¿cómo se puede haber salvado un equipo que encaja 80 goles una temporada? Pues milagrosamente ese año y el anterior había habido. Entonces yo pensaba que entre la grandeza del club más la humildad recogida en los momentos difíciles, pues yo pensaba que sería suficiente como para que valorásemos juntos la trayectoria. La trayectoria para mí, insisto, el primer año creo que fue una trayectoria impecable, o sea, porque tenía que ver con lo que era el objetivo del club. Y en el segundo tiempo, en segunda temporada, aunque nos hubiéramos torcido un poco, Javier, aunque nos hubiéramos torcido un poco, con un poco de humildad, reconociendo que a lo mejor ese año, y además diciéndolo abiertamente, pues mira, no vamos a poder crecer como pensábamos porque nos hemos saltado el límite salarial o no vamos a poder ayudar como hubiésemos querido, ni vamos a poder dar a la afición lo que nos gustaría darle, porque nos hemos excedido y hay que retranquearse. Pues no pasa Pero nada, a ti no te si lo dijeron, Quique, lo naturalidad. de que el límite No, estaba petado y que no bueno, a mí me podíamos dijeron, traer a mí me nada. dijeron lo que se podía y lo que no se podía, claro, evidentemente. Yo al final era todo no, no, no. Pero bueno, vino Darder, vino Sergio García, vinieron jugadores que, bueno, Darder un jugadorazo todavía, estaba en un prime importante todavía, Sergi. Pero, por ejemplo, Sergio o Sánchez también, el defensa, el central, pues ya son gente que, pues, bueno, que vienen a sumar, pero ya vienen en unas condiciones muy distintas a las que estuvieron. Y eso, claro, eso no apuntala a un proyecto, en un momento dado te puede meter un poco más de dificultad, pero nosotros con todo el cariño del mundo y con todo lo demás. Mira, te voy a contar una cosa, Javier, anécdota que probablemente no te la sepas. Estando en Sevilla de entrenador, el año pasado, estando en Sevilla, coincidí en un restaurante al lado del hotel donde yo estaba hospedado, ¿vale? Coincidí con un exjugador de aquellos tiempos, ¿vale? Te voy a dejar con la intriga, ¿eh? No te voy a contar la historia total. Entonces coincidí con un jugador que estaba con un agente, ¿vale? Entonces, estuve hablando con ellos, yo a él no lo reconocí muchísimo, pero el caso es que ha cambiado un poco físicamente, etcétera, etcétera, entonces no estaba yo comiendo con gente del staff y estábamos cenando, perdón, y estaban ellos en otra mesa. Entonces, cuando se iba la gente, viene la gente y me dice, es X y me dice que te pida perdón por la segunda temporada del Español, porque se considera que estuvo bastante influido y no tuvo un buen comportamiento contigo. Le dije, te agradezco mucho. Dile que muchas gracias, que nunca es tarde y que lo puedo llegar hasta entender. O sea, imagínate que no estaba tan confundido. O sea, que cuando se pusieron las fuerzas en el vestuario, no sé si eso lo contasteis así hace 7, 8 o 9 años, pero cuando las fuerzas y el dinamismo cambia y ya no está tanto en la puerta del vestuario del entrenador, sino que está en la puerta del vestuario de los jugadores, las decisiones son más caprichosas. Son más caprichosas. Y cuando la fuerza está igualada o está partiendo de la base del entrenador, te digo que son menos caprichosas, porque somos gente con algo más de experiencia y somos gente que en un momento dado podemos racionalizar las cosas con más certeza. Entonces, bueno, para que sepas ese dato, nunca sabrás quién ha sido, pero, Pues pero yo creo que Sergio Sánchez, puede ser. no, yo no te voy a confirmar nada, yo te voy a No, decir no, 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 pero bueno. absolutamente, no te voy a decir absolutamente nada, no te voy a decir absolutamente nada, pero bueno, me gustó que de la gente que sea buena, la gente que sea gente buena, o que sea más tarde, pero que sea gente buena, me mola mucho. Nosotros tuvimos, bueno, pues nuestras diferencias al final, y fue, repito, por toda la situación en la que se había metido el club desde el principio. Por eso te he dicho que yo desde el principio, yo no sé tu primera conversación con Chen cómo fue para que tú dijeras, voy al Español, porque es que yo de verdad no lo puedo entender, No, porque pues han fue pasado 9 una, años.
Yo creo que en las relaciones deportivas entre miembros de los clubes y tal, tiene que haber esa fase de conquista, ¿no? O sea, cuando tú quieres a un entrenador o cuando un entrenador quiere unos jugadores o cuando un jugador quiere estar en un determinado club, en este tipo de relaciones que se dan en el fútbol tiene que haber un periodo de conquista y cuando hay un periodo de conquista se dicen cosas para conquistar, para convencer, para seducir y todo ese tipo de cosas suceden. Conmigo lo hicieron bien, conmigo lo hicieron muy bien y yo te digo que yo, si cojo los 2 años, fui feliz. Si cojo solo el primer año, fui muy feliz. Con los 2 años, feliz. ¿Me sobró un poco de amargura en los últimos meses? Puede ser, pero en general, si cada vez que vuelvo, si rebobino, pensando en español, cantidad de gente que me ha quedado buena, mucha gente que no voy a dar ningún nombre del club, maravillosa, que no voy a dar ningún nombre porque me voy a equivocar, me voy a dejar muchos, y gente con la que todavía me escribo y nos hemos estado escribiendo mientras yo he estado también entrenando estos años y me iba a enfrentar a ellos y nos hemos estado escribiendo. Pero ¿cómo Gente te de puede oficinas. conquistar Chen? ¿Cómo te puede conquistar Chen en chino y con Mao de traductor? Explícamelo, porque yo, yo no lo entiendo, ¿eh? Bueno, Bueno, evidentemente te puedes imaginar que con Chen fue una comida. La comida además que tuvimos el mismo día que se jugaba la final del, como te he dicho antes, Atlético Sí, de sí. Madrid-Real Madrid. El mismo ¿Y sabes día por que qué me por la acuerdo? mañana había estado con Paco Gémez. Y Paco Sí, Gémez bueno, sí, pero sale. si a mí eso pero yo no soy celoso. Quiero decir, Javier, que a mí eso me da igual. Si los entrenadores tenemos que tener las espaldas grandes a la hora de saber que no somos ni únicos, ni irreemplazables, ni los mejores, ni nada. Lo más importante es encajar el entrenador con el equipo en el momento idóneo. Y ya está. Y eso nunca lo sabes hasta que pasa el tiempo. Pero en ¿Tú ese momento no hay que ser. volverías al español con la actual propiedad? No lo sé, no lo sé. Es una pregunta complicada. No lo sé, no lo sé. No lo sé. El español como club siempre me ha enamorado. Siempre. Me ha parecido. Es que te digo, es que lo conozco. Es que el español tengo como una cercanía importante desde hace muchos años, pero muchos años. Lo he seguido mucho al español. Está con mi padre en Sevilla visitando a José Emilio Santamaría como entrenador, que es padrino de su mujer, es madrina mía, Nora. Él es padrino de mi hermano Isidro. Y lo hemos estado visitando allí con estas plantillas que te digo yo, de Verdugo, de Solsona, de Marañón, por eso cuando veía a Rafa Marañón, yo se me caía la baba cuando estaba allí en estos años, se me caía la baba con Rafa Marañón porque verlo tan echado para adelante y tan bien como estaba, me parecía fantástico. ¿Y te duele ver al club como está ahora? Sí, sí, sí. Duele porque hay mucha angustia. Y cuando hay mucha angustia, yo no pienso tanto en cómo será conmigo o no, con este entrenador o no. Cuando hay mucha angustia, a mí me fastidia mucho pensar en la gente que en vez de disfrutar está en agonía, en ese estado de agonía. O sea, el fútbol yo lo considero un espectáculo, lo amo tanto y tengo tanta pasión por el fútbol que lo considero un espectáculo. Entonces a mí me gusta que la gente que vaya al campo, que vaya a disfrutar, a vivir las emociones, la pasión por su equipo, etcétera, etcétera. Además, como es generacional, que son abuelos que van con nietos y padres que van con hijos, etcétera, etcétera, al final dices, es que no, es que la angustia la vives. Además, hoy que en día que hay 800 cámaras en los estadios y la grada se lleva un montón de cámaras y tal, son caras de angustia. Entonces dices tú, ¿qué necesidad? Pero si esto depende sobre todo de personas que lo tienen que hacer bien. Si tú Bueno, proyectas, bueno, Javier, si tú proyectas una buena temporada, si tú la proyectas bien en el despacho, siempre decía Alberto Giraldes, siempre decía, la pretemporada es el momento más importante de la temporada. Cuando tú ya, la pero el problema proyectas es bien, que cuando, sale bien. cuando no se proyecta bien, porque hay personas que no están preparadas para Claro. hacerlo, acaba todo Mm, como acaba, Quique. Aunque claro, tú claro. tuvieras una muy buena relación, claro. El riesgo es Tú- infinito. El riesgo es Claro. ¿Tú has infinito. sido, Y cuando, has sido injusto con alguien en estos 2 años? ¿O fuiste injusto con alguien? ¿Con un jugador? pues a lo mejor sí, puede ser, sí, 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 a lo mejor sí. Pero no tengo nombres ahora mismo en la mente, pero si echas la vista atrás, a lo mejor sí. Y aparte de los jugadores, también a veces ellos ¿Con interiorizan las Hermoso, con situaciones. Hermoso fuiste injusto, Quique, por ejemplo, en aquel momento? Mm, ¿O no no, esperabas que fuera no. lo que ha sido? ¿No? Con todos los datos, no, vamos a ver. Hermoso, para nosotros la segunda temporada no estuvo mal. O sea, para ser su primer año estuvo bastante bien. El segundo fue mejor. El segundo fue mucho más regular, fue mucho más cooperativo, etcétera, etcétera. Con Hermoso tuvimos ahí simplemente una distancia que nos hicimos a partir de un comentario que hice yo en un entrenamiento
que yo a Mario, vamos a ver, lo teníamos muy visto del Valladolid, de la cantera del Real Madrid, lo teníamos muy visto y sabíamos que había jugado de lateral izquierdo y de central izquierdo. Entonces lo teníamos claro. Entonces hubo un momento que él iba a perder el puesto en la defensa, como defensa central del Español en la segunda temporada, iba a perder el puesto que empezó teniendo y le hice un comentario que le dije, Mario, afiánzate o afínate cuando te pongan los entrenamientos de lateral izquierdo, porque a lo mejor es ahí donde puedas tener continuidad. Le estaba advirtiendo que a lo mejor en el puesto de central no, en ese momento nos estaba cometiendo unos errores que no queríamos tener. Y me contestó raro, me contestó, yo nunca he jugado ahí y tal, y me quedé un poco sorprendido que un chico de 19 o 20 años, lejos de decir, pues donde haga falta, se pusiera exquisito y dijera, pues yo no he jugado nunca al lateral izquierdo, porque hemos jugado mucho, lo hemos visto jugar mucho en la cantera del Real Madrid lateral izquierdo. Entonces, a partir de ahí, hermoso conmigo, no entramos para nada en conflicto, pero sí que es verdad que como que, bueno, ahora hay una relación un poquito más distante. Sí, eso Fíjate. pasó con Mario. Y por ejemplo, con Roberto, después de los dos primeros partidos del primer año, ¿qué decides? Ostras, Sí, mira, con Roberto López. además, Roberto me lo he encontrado muchas veces por aquí por Madrid y es un encanto de tío. O sea, lo primero que hay que decir, un encanto de tío, es maravilloso. Me lo he encontrado por aquí por esto y súper educado. El otro día se encontró en un evento en León, se encontró con mi hija, que no se conocían, y dijo, mi hija vino encantada y dijo, oye, Roberto, qué encanto de tío y tal. Digo, es que es educadísimo. Tal. Entonces, bueno, Roberto, tuvimos la mala suerte de que en el Atlético de Madrid, cuando yo llego al Atlético de Madrid, él estaba de segundo, era Asenjo y él peleaban por una posición, un puesto, y de repente surge De Gea y bueno, los pasa a los dos. Entonces ya con Roberto ya digamos que ya tengo un background ahí interesante. Y el segundo año también cuando le hacemos venir, en el último momento, después de la pretemporada y los inicios, vemos que necesitamos algo más, que necesitamos competir con alguien más. Y cuando tenemos a Diego, la verdad es que Diego nos deslumbra, porque fue lo que pasó, que Diego nos deslumbró. Sabemos que era muy bueno, pero nos deslumbró. Y entonces ahí pues otra Tú vez. querías, tú querías a Diego de inicio, pero no podía venir porque el Sí, Milan pedía mucho sí, sí, dinero y hay la sí, sí, oportunidad de traerlo sí, el sí, último día sí, sí. cedido. Sí, Y por sí, eso, sí, entonces, claro. sí, sí. Y yo llamé personalmente a Roberto para que viniera, que él estaba en Olympiacos, si mal no Sí, sí, lo recuerdo. sé, lo dijo Y, él. y Lo yo lo dijo él. llamé personalmente para que viniera. Por lo tanto, por ejemplo, entiendo que este chico conmigo se decepcionara a decir, hombre, me llamaba y luego me trae otro portero que es Claro, otro nivel, ¿sabes? Entonces yo claro. lo entiendo perfectísimamente, pero perfectísimamente. Y Pero en, vamos, yo y te digo, en es un... la, y en la duda, Jordan Roca, ¿por qué decides Roca y no Jordán? Bueno, Jordán, te puedo asegurar que es un jugador que me ha gustado siempre. Desde que la primera pretemporada ya la tuvimos, me parecía buenísimo. Pero la primera pretemporada fue lo que nos pasó con Silva en el Valencia el primer año, que lo vimos jugar como una semana con nosotros en la pretemporada en Holanda y nos lo quitaron y dijeron, no os enamoréis porque va cedido al Celta. Pues con Jordán nos pasó una cosa parecida como 8 años después. Vino, nos gustaba mucho y dijeron, ya, pero va cedido a no sé dónde. Y el ¿A segundo año igual. Valladolid? ¿A Valladolid? Sí, sí. Y el segundo año igual. Viene, pensamos que es un buen mediocentro, que es un Es decir, a ti centrocampista. te obligan a decidir, es decir, tú no decides que Jordán se vaya No, entonces. no, 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 no. No, el club lo tenía decidido, porque primero la cesión adquirían X cantidad y luego en la Ya, venta el pero segundo ¿tú año. crees que Jordán valía solo 1,5 millones para el Eibar? No, bueno, no lo sé, yo creo que era bueno, que era muy bueno, era muy bueno, pero fíjate, con Jordán tengo mala suerte que las dos veces que podía haberse quedado ya estaba prácticamente apalabrado para irse y cuando llegó al Sevilla también me lo encuentro en una situación muy incómoda, que también tengo que hablar mucho con él para intentar, ¿sabes? En una situación muy incómoda con la afición, etcétera, etcétera, es una pena, porque es un chico que a mí me gusta, parece que tiene mucho talento y es un tío, además es un hombre, como digo yo siempre. Bueno, me Donde hay pregunta un hombre... mucho por Vélez, que tú lo tuviste y no. Ah, Y aquí tampoco está haciendo nada. Yo te voy a decir mi opinión. Yo bueno, cuando vi a Vélez los dos primeros partidos pensé, ostras, no está mal, pero he de decir que a mí me ha decepcionado. Bueno, es joven, hay que darle su tiempo. Tiene que acertar en el lugar donde él pueda sentirse bien. A lo mejor, mira, como es un chico de área, básicamente, es un rematador de cabeza muy bueno.
A lo mejor tiene que estar un equipo que domine muchos partidos y que domine mucho, que esté mucho en campo contrario y que tenga mucho balón dentro del área, etcétera, etcétera. Beliz no es un jugador para estar a 30 metros de la portería y Manolo tampoco puede hacer un equipo para Beliz. Entonces, tiene las herramientas que tiene y tiene que adaptarse a lo que tiene. Entonces, a día de hoy a Manolo le funciona mejor cuando sale ese jugador que han firmado, Roberto se llama. Roberto, sí. Roberto o el marroquí, cuando salen, son jugadores más potentes, más fuertes, más rápidos a los espacios. Pues claro, eso con Puado, con Joffre, pues son jugadores que le vienen mejor que Beliz. Beliz, lejos del área, es un jugador él está mucho más incómodo. Está más incómodo. Pero es muy joven y tiene muchas ganas, por lo tanto hay que tener paciencia. ¿Qué piensas de Joan García, Quique? Ay, muy bueno, me encanta. Es valiente, es buenísimo, da muchos puntos. Está siendo un jugador importantísimo. Yo creo que a día de hoy para mí el jugador, bueno, es que hay varios, pero yo creo que Puado y él están en un nivel, para mí están en un nivel superior. Y luego está Kral y está Joffre y hay jugadores muy buenos en el Español que están dando esa sensación de equipo que yo creo que es necesaria para que el Español no se complique más la vida este año. Estos equipos que se hacen así muy de última hora, como van de aquí cogiendo hasta el último momento, los primeros 3 o 4 partidos lo pasan fatal, Javier, y esos 3 o 4 primeros partidos definen mucho la temporada. Define mucha temporada, porque los equipos que se hacen antes, de repente te sacan 10 puntos en estos 4 partidos primeros y luego ya es muy difícil arrebatárselos. ¿Tú ves que nos salvamos, Quique, tú, desde fuera, Yo de quedan 10 corazón lo deseo. partidos? Yo de corazón lo deseo, Javier, y veo equipos peores que el español. O sea, creo que el español tiene una cosa importante, que ha conseguido dinámica de grupo, tiene dinámico de grupo, los jugadores los ves luchando unos por otros, que es la base de la competencia y de la competición, para poder competir contra otro equipo, es que entre ellos estén unidos y sepan cuál es claramente el mensaje, y creo que eso lo tienen. Por lo tanto, creo que hay 3 equipos peores y alguno más que el español, sí. Y Manolo como entrenador, ¿cómo ves como figura del Pues es Español? lo que vemos, ¿no? Yo creo, vosotros lo veis mejor ahí porque lo veis cada rueda de prensa y lo veis cada fin de semana, pero es lo que vemos en cada partido. Él va es lo que representa, es lo que es. O sea, en las ruedas de prensa es sincero, a veces tan sincero que puede no caer detrás de un mal resultado. Si es tan sincero, puede resultar incómodo, pero es un tipo que tiene el carisma de tipo llano, un tipo sencillo, un tipo que yo creo que es un poco lo que necesita el español también. Y cuando habla a Manolo, ¿no te ves representado como portavoz a veces? En la tu época te parecías portavoz. ¿Sabes lo que pasa, Javier? Que es que hoy en día los entrenadores son súper portavoces de todos los clubes. No es una cuestión de español o de Valencia o de tal. Es que son tantas ruedas de prensa que al final son muchas ruedas de prensa. Y como los dirigentes en general ya no dan la cara, pues al final. Pues mira, pues tú Me has hablado refiero, bien no, de uno que tenemos ahora nosotros ya, no sí, pero en la no me época refiero que. aquella, ¿eh? Sí, no quiero decir que no den la cara. Me refiero que como que se ha puesto mucho límite a todo tipo de, de exposición con los medios de comunicación. O sea, ya los dirigentes no hablan, ya los jugadores apenas hablan, ya los directores deportivos apenas hablan, entonces ya solo hablan los entrenadores y hablan cada fin de semana 2 veces. Una con la ventaja de que todavía no sabemos el resultado y otra con el resultado a cuestas, o sea que no es fácil. Ya, lo que pasa que, claro, como uno se convierte al final en el portavoz, pues llega un momento que se cansa y dice, yo soy entrenador, no soy portavoz, Ya, preguntarle al club, pero el club calla, el club ya. calla, el club calla. Ya para acabar, Quique, de toda, no sé si te has dejado algo de explicar que te hubiera gustado explicar y que No, yo no, 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 claro. me he dejado de No, preguntarte.
No, no, mira, Javier, yo, para mí que quede claro que yo cuando me he ido del español, es lo que te he dicho al principio, yo tengo la sensación de haber pasado 2 años maravillosos en mi vida. Además, 2 años, que vas de los 50 a los 52, son años bastante contados y bastante claves, y son 2 años en los que yo tengo muy buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Si me dices, ¿te habrías acortado o habrías alargado? Pues yo, sinceramente, habría alargado. O sea, ojalá en vez de estar 2, hubiese estado 5 años, o hubiese estado 6 años, y haber tenido con ellos una relación más extensa con todos, con la afición, con los jugadores, con los dirigentes, y empaparme de español hasta que era la intención, hasta los huesos. Pero yo no tengo absolutamente nada, no guardo rencor con nadie, no... Es una persona que, aunque ha podido parecer en algún momento que Javier, me he enterado de muchas cosas hoy contigo. O sea, hay muchas cosas que me has comentado que tú sabías, que tú sabías, o que otros Lo han miembros contado de aquí, la que lo han contado prensa. aquí. Sí, sí, pero que otros miembros de los medios de comunicación puedan saber también. Yo te lo digo en serio, yo a veces voy a las ruedas de prensa un poco expuesto, porque yo no soy una persona que durante la semana se carga con mucha información. Te diría que prácticamente nada. Yo voy con la información del equipo, pero no voy con la información de los medios. Porque nosotros, al final, yo por lo menos, como vivo mi profesión, yo creo que es de meterle demasiada carga, y no es una carga ni pesada ni no pesada, es una carga muy emocionalmente muy fuerte, el ir con la opinión externa también, ¿sabes? Yo creo que nosotros, los entrenadores, tenemos que saber cómo piensa la afición para intentar darles lo que les gusta, pero no tenemos que tampoco formar parte de secuencias de propagandísticas muy grandes, porque al final no es nuestro trabajo. Vosotros sí, vosotros tenéis que propagar la información, tenéis que convencer a las audiencias, tenéis que ser lo más decentes posibles, etcétera, etcétera, pero nosotros estamos en un trabajo que no tiene nada que ver. Nosotros estamos con el ordenador viendo el siguiente rival, dónde están los espacios, dónde vamos a defender, dónde vamos a procurar acertar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, yo creo que mucho respeto siempre hacia vosotros, creo que es el que he tenido, y si alguien se ha torcido conmigo en algún momento, pues probablemente yo, Javier, ni me he dado cuenta. O sea, si tú y yo hemos estado enfrentados en algún momento, ya te puedo decir que yo me he dado mucho menos cuenta que tú. Yo, cuando me No, llamaste el y otro si día, hemos estaba tenido, si hemos encantado. tenido digamos, tuvimos un final que no fue el deseado, yo Mm. siempre he dicho que no fue por culpa tuya, sino que fue por culpa de las circunstancias, de Bueno, todo lo sí, que pasó en aquel momento, ¿sabes? sí, sí, Porque sí, el club cayó y el club sigue callando, es decir, en eso no ha cambiado. ya, El club es un club ya. hermético, muy cerrado, han cambiado personas, hay otras, siempre, pero siempre está la misma, ¿eh? En Mao, Sí, ahí siempre está sí, Mao, ahí sí, siempre está Mao. sí, sí, Por lo tanto, sí, sí. y luego yo creo que hay un punto donde sí que es verdad que el tema de la famosa camiseta de Messi, ¿tú ahí Sí. te arrepientes de aquello? Vamos a ver, eso fue un acto súper espontáneo, que está fotografiado y que se dio como se dio. Yo abrazo a Mateu Laoz porque lo conozco de Valencia, nos conocemos mucho antes de que fuera profesional, y le doy un abrazo, y cuando me giro, en la misma dirección de Mateu Laoz viene Messi, al cual abrazo, y ya os explicaré por qué, y luego viene Iniesta, al cual también le doy un abrazo, porque estábamos en el mismo camino y nos saludamos, básicamente. Pero es que con Messi, que es verdad que luego, pensado y visto, cuando has perdido, además, como hemos perdido en el Camp Nou, y como la afición nuestra allí, yo considero que sí, que es un acto que me podría haber ahorrado perfectamente. Ahora, también te digo, si fui así de espontáneo y no recuerdo el hecho cuando lo iba a hacer, que estuviera haciendo algo malo, quiere decir que lo hice de forma muy inconsciente. O sea, de forma muy inconsciente me encontré al jugador y lo abracé. Evidentemente, luego, cuando me dicen todo lo demás, sí, evidente, puedo entenderlo perfectamente, y les pedí perdón en su momento, y lo vuelvo a pedir 7 años después, y no me importa en absoluto. Pero con Messi me une una relación un poco especial, porque nosotros en el Atlético de Madrid, en el segundo año, lesionamos con Ufalusi, lesionamos a Messi gravemente. Entonces, cuando lo lesionamos gravemente el tobillo, yo pasé, al acabar el partido, al vestuario del Barcelona, y le dije a Messi, pues Leo, ponte bueno porque te necesitamos en el campo, porque es un tío que da gusto verlo y tal. Entonces, desde ahí, pues mantenemos una relación bueno, que es bastante buena. Nos hemos saludado en cada partido. Tengo un hijo, Pablo, que es del Barcelona, porque tiene 20 años o 22, ya ha vivido lo mejor de Messi, se hizo del Barcelona en su momento, me ha pedido camisetas para él en otro momento. Entonces, al final, ese tipo de cosas, pues bueno, forma inconsciente, sí. Está documentado, porque luego me llegaron 2 fotos que estoy saludando a Mateu, girado, y venía Messi de frente. No fui a buscar a Messi, me lo encontré, pero me lo podía haber ahorrado, porque si eso dañaba a mi afición, desde luego me lo tenía que haber ahorrado.
Bueno, Quique, no sé, te decía antes si me había dejado algo que te hubiera gustado comentar. Nada, Javier, encantado. Yo te recuerdo de la segunda pretemporada, creo que era en Alemania, segunda pretemporada. Te recuerdo, tengo un buen recuerdo vuestro porque estabas tú con unos compañeros tuyos haciendo la pretemporada del Español y recuerdo que estabais en un saloncito ahí, en un restaurante del hotel y tal, donde estabais siempre en una esquinita, estabais como 4 o 5 compañeros que estabais siempre cenando allí, tal y cual, y de vez en cuando os veía por allí. Tengo un recuerdo, bueno, vuestro cercano de estar allí con el equipo, interesándoos por lo que hacíamos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, mi recuerdo es muy bueno. No, no, mucha gente piensa porque yo en su momento dije, es que no entendía todo lo que había pasado el segundo año, que contigo yo tenía un mal rollo y no era eso. Es decir, simplemente que hay cosas que yo no, que bueno, que no veía claras y por eso yo te dije, ¿eres feliz? Y yo siempre me quedé Ya, ya, con esa pregunta de, Quique, ¿eres feliz? ya, Y acuérdate que te envié un mensaje de voz y te dije, Quique, si te sí, quieres ir, lo entiendo perfectamente, ya. porque te han engañado, porque te han engañado. Ese día no te mentí, ese día no era feliz. Luego a lo mejor a los 2 días volví a recuperar mi ilusión, pero ese día estaba muy preocupado y te dije con todo el conocimiento del mundo, te dije que ese día, te dije, no soy feliz. En ese momento no soy feliz porque habíamos perdido y encima veía un poco la situación del equipo, entonces no era nada feliz y está muy bien que los entrenadores se preocupen por sus equipos y por su situación en el sentido de decir, si yo no veo que el equipo me transmite, pues tengo que ser coherente y no puedo estar feliz, tengo que estar preocupado, inquieto y buscar las soluciones. Yo creo que eso está bien. De todas formas, yo creo que tú eres un poco, en general, eres un poco duro con todos, o sea que Sí. no me doy por, no me doy No, por no. fastidiado, ¿sabes? Es decir, No, no, más que queda duro, conmigo. Quique, creo un poco exigente a veces. Si lo sé conmigo No, eso mismo, está bien. suelo serlo Sí, sí, también en general, ¿no? Entonces, sí, hay cosas que si no me gustan las digo y a lo mejor me equivoco. Yo por eso, muchas veces he pedido disculpas, oye, que mira, me he equivocado en tal y todo esto. Y por no eso, pasa que nada. no. El reconocer a veces que nos podemos equivocar, que los errores, bueno, pues los hay y ya está. Y lo he dicho muchas veces, que a mí me molestó que tú en tu momento o en su momento no contaras lo del tema del Stock City. Bueno, pues Sí, estas cosas, en aquel momento que iba a ya, decir, no, pues que qué bien, Quique, no, dije, ya, pues me molesta que el entrenador no lo explique, que nos trate, nos diga que ya, somos mentirosos y que el club se calle, y que el club se calle ya, y ya ya, está. ya. Y ya está. Igual que te he Bueno, dicho, lo de Mao, pues yo lo siento, pero no me fío de él. Nunca me he fiado de ya, él. ya, ya, Y ya. ni de Ramón Robert. Y lo he dicho Pero aquí y lo he dicho muchas veces. sabes que no estoy aquí para convencer a nadie, No, no, por ¿sabes? No, supuesto. no Ni quiero yo cambiar la tampoco opinión para no quiero convencerte cambiar a la ti. opinión de nadie. No quiero cambiar la opinión No, de no, nadie. yo creo que has sido sincero, igual que lo he Sí, sí. sido yo en toda la entrevista, que hay mucha gente que dice, hombre, ¿por qué no le dices? A veces digo, Quique el faraón, ¿te molesta que te llamen el faraón? No, 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 en absoluto. No, no, en Es que absoluto. me hace Qué gracia va, la qué va. gente porque muchas veces hablamos, Kike el faraón. Pues oye, No, a mí me han puesto muchos motes y nada, nada. sigo teniendo motes. A Y mí además, me yo- han llamado Pantani muchas veces y muchas cosas, claro. Y a mí no me no, molesta. ni me molestan ni me empodero. Ninguna de las dos. Ni hacia arriba ni hacia Claro, no, abajo. pero es decir, a veces hay motes que tienen su razón de ser, ¿no? Y a mí que Ya, me llamen no, Pantani, pues me parece bien. Yo podía ir por la parte mala, que Pantani, que si se dopó, que no sé qué, no sé cuánto. Pero lo veo como un mote por mi, bueno, pues mi aspecto. Soy delgado, así, no soy ciclista, corro y ya está. Y entonces no sé por qué la gente a veces pues se puede molestar. estás en la buena línea. Si corres, estás en la buena línea. Y si Sí, sí, hicieras sí, bici estoy también, con. y si haces No, bici también bici no, estás en la buena línea. me molesta la bici por los glúteos. Así que. Pero Qué yo bueno. creo que no me he dejado nada, Quique, de verdad. A lo mejor Pues algún encantado. jugador que por ahí, por allá, y yo estoy Nada, encantado nada. Estamos bien porque de. no había nada que ocultar, se habló de todo lo que se tenía que hablar y todo bien. Y si faltaba claridad en algo para los periquitos, la afición del español o cualquier cosa, pues aquí está. No, Diáfano, y claro. claro, yo tenía mi punto de vista en muchas cosas, tú tenías el tuyo. Creo que Sí, los dos tenemos la capacidad de explicarlo, la capacidad de sí, empatizar también, porque sí, creo sí, sí, que yo no estoy de acuerdo en algo que tú me dices o tú no estés de acuerdo en algo que yo te he sí, dicho, te he preguntado.
no, Sí, no sí, quita porque cada uno tiene su punto de vista. Tú has estado sí, viviendo una cosa, yo te he explicado cosas que tú no sabías y sí, tú me has sí, sí, explicado cosas que a lo mejor yo tampoco sabía y ya sí, está. sí. Bueno, sabemos que esto iba a pasar. Claro, por supuesto. Y yo te lo agradezco mucho porque sé que es tu primera entrevista Ujú. hablando solo del español. Sí, sí, sí. Yo no habíamos hablado del español así de forma tan individualizado y tan personalizado hasta ahora. Pero bueno, está bien. Cualquier recuerdo del español está bien. Bueno, hemos estado 1 hora y cuarto, Quique? Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Tenía menos tiempo, pero se pasó volando y no pasa nada. Es lo que hay. Te has sentido cómodo? No, me he sentido muy bien y muy cómodo. Todo muy bien. Yo también, Quique. Y creo que todo ha quedado medianamente, bueno, Sí, no, explicado y a partir de ha ahí quedado, ya ha que cada quedado, ha uno quedado. pueda, a algunos les habré convencido yo, a otros les habrás convencido tú, pero bueno, cada uno ha contado lo que sabe, su realidad y ya está, y no hay Vale, más. me Un parece placer, bien. Quique, de verdad. Igualmente, Javier, abrazo grande, Muchas cuidarte. gracias a ti, hasta luego. Bueno, viewers, a partir de ahí vosotros podéis pensar lo que queráis, pero nos vamos a la porra. Así que vamos a poner el banner de Estrella Damm y a partir de ahí, si alguno quiere decir algo del tema de la entrevista, lo puede decir antes, para bien o para mal. Buena entrevista a la porra, Nicanor Tributo, felicidades, tirilla. Bueno, uno va en la porra, la porra empezará ahora, la hora 21 la entrevista, vamos con la porra. Bueno, vamos con... Ha reconocido muchas cosas, ha reconocido muchas cosas y ha explicado otras que a lo mejor, bueno, pues yo tenía mi punto de vista y él el suyo, pero que no ha habido absolutamente, no he dejado de preguntarle por nada, ni por el tema Álvaro, ni por el tema de Michelis, ni por el tema Hermoso, Roberto, Stock City, que por primera vez ha explicado lo del Stock City. Ya será en la entrevista, Javier, gracias Carmelo Powell. Bueno, lo de Jordán, bueno, pero a ver, Malaquías 1900, ¿yo qué quieres que le diga? ¿Que no es así? Claro, él cuenta lo que, por ejemplo, el tema Albiol, alguno decía, no, es que Albiol era segundo año, no, Albiol lo quiso el primer año. He dicho lo que pensaba del tema de Ramón Robert, de Mao, él ha explicado cómo lo cesan y lo llevan al buffet de Rousseau. Claro, es que son muchas cosas. Son muchas cosas. Entonces, no todo, y le he preguntado por el tema del faraón, que alguna vez que no sé qué el faraón, pues le he dicho, ¿te molesta que te llame el faraón? Pues ya está. Bueno, viewers, nos tomamos una estrella y vamos con la porra del partido. Mañana no sé cuándo haremos el Twitch. Os lo voy a explicar ahora. Mirar, hay dos opciones. Yo me voy a llevar todo a Vallecas, pero yo no sé las condiciones que voy a trabajar en Vallecas. Del hotel a Vallecas tengo 40 minutos. Yo acabo a las 11:30. Mi idea es hacer el Twitch a las 11:30. Si no, será a las 12:15. Así que mañana, cuando empiece la transmisión, ya lo pondré porque ahora no os puedo decir seguro cuándo voy a hacer el Twitch mañana, ¿vale? Nos tomamos una estrella y empezamos. Bueno, viewers, empezamos la porra, venga. El primero es Tonino 5002. Belis de mi vida. Ya me pierdo ahí. Perico 773. Hoy me pierdo. No. Rubén Sanfé, 1-1 Pubado. Arcángel 31, 1-1 a Cabrera. Carmelo Power 77, 1-1 Roberto. Javelins 1-1-1. Tony Soldevilla, 0-1 Urco. Perico de las Cors, 2-1 Roberto. Enrique 1-2-4-2-7, 1-3 Pubado. 2004 Candela, 1-1 Roberto. Santi 6-9-2-1, 1-4 Roberto. Perico Bosch, 2-3 Roberto. Perico 66, 1-1 Pubado. Perico BCN, 0-2 Roberto. Joaquín Fuster, 2-0-9-8, 2-2 Roberto. Bueno, ¿alguno más?
KR70 Baja Poblano, 1-3 Roberto, Dori Cabrera, 1-2 Cubado, R69H, 1-2 Cubado, Losan Periquita, 1-2 Roberto, Altovero 75-02 Jofra, Aestapero, 1-2 Cabrera, Taitoisol, 1-2 Cumbula, esto de Kumbucha me gusta. Y bueno, viewers, que nada, vamos a poner el punto y final. Gracias por estar aquí en este Twitch especial con Quique. Creo que le hemos preguntado todo, o le he preguntado todo. Supongo que alguno dirá que me ha faltado esto, que le tenía que haber atacado más, que no sé qué, que no sé cuánto. Creo que hay cosas que ha contado por primera vez y que muchos no sabíais y que ha reconocido, bueno, pues que muchas cosas se equivocó y que se fió de gente que al final no cumplieron lo que le habían prometido. Bueno, el último, Enrique Monge 63, perdemos 2-0, Isi Palazón y de Frutos. Viewers, mañana nos encontramos a las 8 en tiempo de español y ya os diré entonces a qué hora, repito, a qué hora será el Twitch. Intentaré que sea a las 11:30, cuando acabe la transmisión de radio. Os dejo con el baile, que es lo que nos da suerte, y nos encontramos mañana a las 8 en tiempo de español.